Bueno, sigamos con nuestro estudio de Colosenses en esta serie de Multiply, que hemos titulado Multiply. Si vemos el mapa, hacemos un recuento de dónde estamos. Estamos en el área de lo que es hoy Turquía, en el área de Asia Menor. Veíamos que Pablo pasó un buen tiempo en su tercer viaje misionero en Éfeso, y de ahí mandó a Epafras a evangelizar la zona de Colosas. ¿Alguien se acuerda por qué por qué le pusieron Colosas? Por la Colosum, ¿qué era? la tinta, ¿no? Era una tinta, sí, era una tinta con la que teñían lana de color púrpura muy oscuro, y ese era el nombre de la ciudad. Por ahí pasaba también la ciudad de la Odisea, que era también una ciudad importante, y todo esto formaba parte de lo que se llama el Valle de Licus. Y el problema de los colosenses, veíamos que tenían tres problemas principales. Tenían filosofías orientales que se habían mezclado en la doctrina, en la iglesia. Había legalismo judío, es decir, había gente de trasfondo judío que decía hay que guardar estas ciertas reglas, hay que guardar ciertos lineamientos. Y esta cosa del gnosticismo, que el gnosticismo es nada más y nada menos que decir yo tengo conocimiento especial que me llega de Dios y ustedes tienen que aprender de esto, ¿no? Entonces esto no es nada nuevo, y es curioso ver que este era el problema de ellos, pero si vemos nuestra cultura hoy en día, son muchos de los mismos problemas que tenemos hoy, ¿sí o no? Entonces vamos a recorrer un poco más de esto. Veíamos que mucha gente, algunos en Colosas decían, algunos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, decían, bueno, está bien Jesús, ahí lo tenemos a la esquina, pero también estas otras filosofías tienen cosas buenas y también se puede llegar a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Esa es más o menos la idea. Pero Pablo dice, no, en Colosenses, él establece la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo, la importancia de Cristo como el todo. Y aquí la matemática, estamos en esta serie que se llama Multiply. Y si no sabemos multiplicar, por lo menos debemos saber sumar. Porque Cristo más nada igual a todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Ese es el tema central de Colosenses. Así que sigamos en esta carta, vamos a irla leyendo. Si tienen sus Biblias, su material, estamos en Colosenses 2, vamos a empezar a leer el capítulo 2 y empezarlo a desmenuzar un poquito. Y Pablo viene aquí en Colosenses 2, del 1 al 3, y dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Entonces aquí menciona también la ciudad de la Odisea. Vimos que era una ciudad también importante en ese tiempo, y dice aquí Pablo que él nunca vio el rostro de ellos, ¿sí? Y ya explicábamos por qué, ¿no? ¿Por qué fue que Pablo no vio el rostro de ellos? Porque él no fundó la iglesia, ¿no? Fue Epafras. Entonces él dice, he sabido de ustedes, he escuchado de ustedes, y les escribo para que sean consolados sus corazones. Y aquí la palabra unidos en amor, piensen en un corazón que está entretejido con otro corazón, y ese corazón entretejido con otro corazón. Esa es la idea de entrelazar o entretejer uno con otro. Es decir, es una unión tan fuerte que es indistinguible una unión de la otra. Ese es el tipo de unión de la que habla aquí Pablo. Y dice aquí, cuando hablamos de corazón, a veces usamos un poco el contexto nuestro
que es de referirse a las emociones. No era tanto el sentido aquí de las emociones, era más bien, se refiere más bien aquí al carácter, a la cuestión del carácter. Entonces decía, tengamos carácter y estemos unidos en amor y estemos animándonos unos a otros. Esa es la idea en este pasaje. Luego dice Pablo, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Tremendo pasaje. Riquezas, habla de riquezas. Yo cuando pienso en riquezas, obviamente lo primero que pensamos es en oro tangible, ¿no? En una bóveda llena de monedas o un cofre del tesoro como las películas o las novelas. Pero aquí lo que Pablo está hablando es de otro tipo de conocimiento que lo compara con esta riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. ¿Y cuál es el misterio del que está hablando? El misterio es el misterio es Cristo viviendo en mí. Ese es el misterio del que Pablo habla. Y esa es la riqueza de la que Pablo está hablando. No está hablando de algo material, no está hablando de la chequera o no está hablando de la cantidad de 401 que tengamos ahorita, que la bolsa se cayó un poco. A los que tienen ahí, pues les duele el bolsillo. No es ese conocimiento del que Pablo está hablando de riquezas de conocimiento y de entendimiento y de entender que con Cristo estamos completos. Esa es la idea aquí. Y aquí está hablando, perdón, también en contra de esto, que el gnosticismo, la palabra gnosticismo, ustedes saben, viene de la palabra gnosis. Y esta idea, como les decía, es: yo recibo conocimiento de Dios y soy especial porque recibo este conocimiento de Dios. Y Pablo está hablando totalmente contra esta idea y les está diciendo, no. La verdadera gnosis y el verdadero conocimiento es el que viene por medio de Cristo viviendo en ti. Esa es la idea aquí de Pablo. Sigue aquí en Colosenses 2:4, dice: y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Noten que aquí es la primera referencia que hace Pablo en toda la carta acerca de falsas enseñanzas o falsos maestros. Hace referencia indirecta a los falsos maestros. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces esta es la primera referencia y les dice, ¿saben qué? Bravo, porque a pesar de que están llegando estas ideas de fuera, están llegando estas presiones y este gnosis, este conocimiento externo, ustedes no obstante se están manteniendo firmes, en orden, en su fe en Cristo. Y es mucho lo que pasa también hoy en nuestra cultura. Tenemos estos teléfonos y estamos siendo influenciados todo el tiempo, nuestros hijos. Es un peligro esto y tenemos como padres tener mucho control de cuánto tiempo están nuestros hijos en sus teléfonos y en sus tabletas y qué es lo que están viendo. Porque a veces ni siquiera auditamos lo que están ellos accediendo en internet. Y ya la mayoría de los niños, para los 10 años, la mayoría de los niños ya van a ser expuestos a pornografía. Antes cuando yo era niño, tenía uno que ir a robarse las revistas del tío o de alguna cosa así. Ahora no, está ahí al dedillo todo el tiempo.
Entonces estamos siendo influidos por estas ideas. En la universidad van a ser influidos por otras ideas. ¿Qué ideas, por ejemplo, están circulando hoy en día en nuestra cultura que son falsas enseñanzas? ¿Tienen algún ejemplo por ahí? La verdad es relativa. Relativismo es un excelente ejemplo. ¿Qué es el relativismo? Lo que tú quieras que sea, básicamente. ¿Qué es lo que hace el relativismo con la verdad? Relativizar, no hay absoluto, hay absoluto. Dice que no existe, ¿no? Cuando te digo, es que esto es cierto, dices, pues es verdad para ti, pero no para mí. Pero la sociedad define lo que uno debe creer. Exactamente, entonces la sociedad secular está influyendo y esto se está metiendo en la iglesia. A ver, no, hermano, esa es tu interpretación, no la mía. ¿Sí? Entonces, esto están viviendo nuestros hijos todo el tiempo. ¿Cuál es otra de estas ideas? ¿Qué tal la ideología de género? ¿Sí? Esa es otra filosofía y otra ideología que niega la ciencia, porque la ciencia nos dice que hay un cromosoma XX y uno XY. Y los hombres y las mujeres somos diferentes. Y como dicen los franceses, vive la différence, viva la diferencia. Pero ahora esas líneas se están haciendo opacas, se están opacando. Y uno dice, bueno, ahora a mí me gustaría, yo me siento como mujer hoy, mañana a lo mejor no. Y uno construye su propia realidad divorciado de lo que es realmente la realidad, que es la verdad. Es la verdad. Yo digo algo verdadero cuando lo que digo corresponde con la realidad, corresponde con la forma en que el mundo es. Y ahora tenemos estas ideas donde dicen, tú puedes construir tu propia realidad como tú quieras. Y es absolutamente dañino para la sociedad. Entonces Pablo habla en contra de estas. Uy, esta es una cosa que me fascina. Pongan atención aquí, porque esto yo no lo había visto hasta que estudié, hasta que vi este estudio. Voy a retroceder un poco y aquí a veces es un poco triste cuando vemos que la división que se hace entre capítulos y versículos en la Biblia a veces nos hace brincarnos cosas que serían interesantes si no tuviéramos esa división. Porque si empezáramos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 24 y hasta el capítulo 2, 5, ese tramo, hay un fenómeno interesante que es algo muy propio de la literatura judía. Vean lo que dice, voy a leer alternadamente el 24, 27 y 29. Y hay unas palabras ahí resaltadas en rojo, pongan atención a esas palabras, pero dice primero, ahora me gozo en lo que padezco en vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Luego en el 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, está hablando de conocimiento, gnosis, las riquezas, hablamos de riqueza también acá, la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo viviendo en mí, para la cual también trabajo, ¿qué? Luchando según la potencia de Él. Ahora fíjense en esto. Vean las palabras resaltadas en estos pasajes, en el versículo 1, 2 y 5 del capítulo 2. Porque quiero que sepan cuán grande lucha. Después dice, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y finalmente dice, porque aunque estoy ausente de cuerpo, no obstante estoy en espíritu, estoy con vosotros gozándome. Fíjense cómo habla. Al final, déjenme arreglarlo para que lo vean un poco más claro. Estas palabras claves. En el versículo 24 habla de carne y de gozo. Luego habla de conocer, riquezas y de misterio. Y luego habla de lucha.
Ese es el versículo 24, 27, 29. Y luego en el 1 habla otra vez de lucha. En el 2 habla otra vez de conocer, misterio y riqueza. Y en el 5 habla de cuerpo y de gozo. ¿Se fijan? Esto en literatura se llama un quiasma. En inglés se llama chiasm. Es un quiasma y es un recurso literario, viene en varios otros lugares. Si recuerdan, también viene en Génesis, en la sección de la Torre de Babel, hay un quiasma ahí también muy famoso. Y esto es algo que los judíos les gustaba hacer, y aquí no sabemos si Pablo lo hizo esto a propósito o no. Los teólogos se debaten si esto lo hizo realmente a propósito, pero a mí me parece bastante obvio. Entonces esto lo hacen para resaltar ciertas ideas y para recalcar ciertas verdades que el autor quiere que nos llegue. Un maestro, cuando quiere que a los alumnos se les grabe algo, ¿qué hace? Lo repite. Y eso es algo que parece que está haciendo Pablo aquí. Y aquí llegamos a otra parte, al cuerpo del mensaje. Ustedes ven que hay veces que en estas cartas tenemos una introducción, un saludo, una introducción donde se alaba a la congregación, y ya después viene el cuerpo del mensaje. Bueno, aquí es el cuerpo del mensaje. Y si pudiéramos resumir el cuerpo del mensaje, Pablo diría, esta es la síntesis: vive por Él. Si Él ya vino y murió por ti, entonces vive por Él. Esa es la idea. Adelante. Esa es la idea aquí. En el versículos 6 y 7 del capítulo 2 dice, por tanto. Ahí hay una inflexión, un cambio de tono en la carta. Dice, ya hemos visto esto, por lo tanto, dice Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Si ya lo han recibido, entonces, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estos versículos, estos dos versículos, se puede decir que es la síntesis de todo el libro de Colosenses. Y está dominado por una serie de imperativos. ¿Qué es un imperativo? Perdón. Son órdenes, ¿no? Un imperativo es haz, ve y tráeme, haga esto. Esa es la idea aquí. Entonces la idea es estar en Él. Mantente arraigado, mantente sobreedificado. Y estas palabras, arraigados y sobreedificados, de hecho en el griego son términos militares, curiosamente. Pablo aquí está como un general pasando revista a las tropas y diciéndoles, bien, están listos para la batalla. Entonces los puntos claves de Colosenses 2, 6 y 7, que es el resumen de la carta, es anda en Él. ¿En quién? En Jesús. Y la enseñanza es aférrate a la enseñanza que recibiste inicialmente. No te desvíes. Vas a estar escuchando todo este tipo de ideas, pero no te desvíes. No te vayas a izquierda ni a derecha. Volvamos a la enseñanza original. Ese es el mensaje aquí de Pablo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Pregunta para ustedes. En el pasaje siguiente Pablo habla de filosofía. ¿Es mala la filosofía? ¿Qué piensan? Uno dice que no. ¿No? ¿Es la ideología de género una filosofía? ¿Es el relativismo una filosofía? Entonces la pregunta es,
De nuevo, ¿es mala la filosofía o no? Es como la tele, ¿no? Depende. No, y depende de la ideología atrás de la filosofía, pero la filosofía per se no es mala. Es una opinión. ¿Qué es la filosofía? Decía San Agustín que la filosofía es el amor al conocimiento. Entonces, si Cristo es la verdad máxima, entonces el verdadero filósofo debería ser el cristiano, ya que ama la verdad de Cristo. Filosofía es la afinidad al conocimiento. Mic drop ahí. ¿Dónde? La filosofía es la afinidad al conocimiento. Afinidad a cosas. Por la etimología. La palabra, palabra, sí, por exacto. la etimología. La etimología de filosofía es filos, que viene de la palabra amor, fileo. ¿Y sofía qué es? Conocer, conocimiento. Entonces, ¿nosotros como cristianos somos filósofos o no? ¿Amamos el conocimiento? Bueno, sí, pero no todo tipo de conocimiento. Entonces me gusta aquí la distinción que hacía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Dice, la buena filosofía debe existir, sino al menos para refutar la mala filosofía. A ver, ahora les va otra más complicada. ¿Es el cristianismo una filosofía? Tiene matices de, mas no es totalmente. A ver, los que no hablan, quiero los que no hablan. No que me moleste que opinen, ¿verdad? A ver, los que no hablan por ahí, quiero que les dé un dedazo por ahí, ¿no? ¿Qué piensan? Yeah. S.M. Lockridge said that Jesus Christ is the highest personality in philosophy. Ok, sí, algunos dicen que Jesús era filósofo, incluso algunos dicen que Pablo era filósofo también. Si lo vemos cuando llega al Acrópolis y cuando llega a Atenas, empieza a hablar con los filósofos de aquel tiempo. Ahora, ¿es el cristianismo una filosofía o no? Bueno, Dios es amor. Y dice que el conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ajá. Que lo dice. Ajá. O sea, tenemos que saber realmente ese conocimiento que venga de Dios, no que venga del mundo. O sea, para entrar completamente en la ideología del Señor, en lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Yo diría que el cristianismo, más que ser una filosofía, es una cosmovisión. Es decir, es una forma de ver el mundo. Es una forma de entender el universo. Y cuando yo digo, por ejemplo, yo rijo, por ejemplo, mi política, cómo voy a votar o qué gobernantes elijo, y eso lo hago a través de mi cristianismo, entonces eso ya es una filosofía. Estoy aplicando mi cosmovisión a la vida práctica. Estoy utilizando el conocimiento del cristianismo en mi vida práctica acerca de la realidad de las cosas. Entonces la filosofía no es más que el amor al conocimiento, pero Pablo aquí dice algo muy interesante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces muy bien lo decías, hermana, que el conocimiento verdadero y el conocimiento más grandioso viene a través de lo que Pablo dice que es este misterio: Cristo en ti. Esa es la fuente del conocimiento. Así que el punto de todo esto es, hay buena filosofía y hay mala filosofía. La buena filosofía te acerca a Cristo. El buen conocimiento te va a acercar a Cristo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y la verdad no se contradice. Exactamente. Entonces, ¿la filosofía es mala? Pues es como decir, ¿es mala una pistola? La pistola es amoral, no tiene moralidad. Lo que hace que el uso de la pistola sea bueno o malo es la persona que la utiliza. ¿Sí? Entonces esto es más o menos la idea detrás. Filosofía es la acción de pensar racionalmente de manera crítica sobre los asuntos más importantes de la vida, con el fin de obtener el conocimiento y la sabiduría
acerca de ellos. Eso es la filosofía en sí. Hacer filosofía cristiana es tratar de responder a las preguntas más importantes de la vida desde una perspectiva cristiana, con el rigor lógico que se requiere para obtener respuestas sólidas. ¿Entiende eso? Sí, ¿no? Sí, nomás una opinión. Normalmente en los seminarios de cualquier rama de denominación se enseña la filosofía y la teología, de tal manera que en algunas instituciones te recibes una licenciatura en filosofía más la licenciatura en teología finalmente antes de ordenarte. Pero volviendo a un punto práctico para definir de una experiencia. Filósofo Platón, existo, pienso, por eso existo. Y si lo volteamos al revés, existo y por eso pienso, esa es la filosofía cristiana versus la que él decía que porque él existía él pensaba. ¿Sí? Claro. Y ahí es donde puedes dar la vuelta y darte cuenta cuando es cristiana la filosofía y te lleva en camino a Dios. Es darle lugar a Él porque fuiste creado por Él para poder pensar. Sí, me gusta aquí lo que decía San Agustín, que fue uno de los grandes filósofos cristianos. Decía que perdón, se me fue el tren de pensamiento con esta jaqueca. Ahorita me viene a la mente. En Colosenses 2, 9 al 12 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí aclara y hace un eco en el capítulo 1, donde dice que en Cristo habita toda la plenitud. Aquí aclara la plenitud de ¿qué? La plenitud de la deidad. Esta es una afirmación de divinidad de Cristo muy, muy clara. Dice: y ustedes están completos en Él. Es lo que les decía, esta es la suma perfecta. Cristo más nada igual a todo. Y por el otro lado, si lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Entonces, esa es la forma de multiplicar las matemáticas divinas aquí hoy. Y dice que en Él estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y en Él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Pablo está haciendo una analogía entre la circuncisión, que era la base distintiva que te hacía pertenecer al pueblo de Dios. Y él dice, esta circuncisión de la que yo hablo, dice Pablo, no es una circuncisión de la carne, sino es una espiritual que no ha sido hecha por manos de hombres. ¿Y cuál es esta circuncisión? Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué magnífico pasaje. Fíjense, sepultados con Él en el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando uno entra al agua, es una imagen de nuestra muerte y de nuestra identificación con de nuestra muerte con la muerte de Cristo. Y cuando uno sale del agua, sale resucitado. Pero pregunta, ¿ya hemos sido nosotros resucitados? Físicamente todavía no. Pero ¿cuál es la garantía de que sí vamos a ser resucitados? La resurrección de Jesús. Pablo dice, eso es la primicia, es como el adelanto, el down payment. ¿Sí? Vas a comprar algo y das el enganche, ¿sí? Ya lo tienes, ya lo disfrutas, pero todavía no es completamente tuyo. Pero es la garantía, la resurrección es la garantía de que tú y yo vamos a ser resucitados si tenemos a Cristo en nosotros, como dice Pablo. Y aquí me gusta esta imagen de Pablo pasando revista a sus tropas, y esta imagen de los soldados romanos, de la disciplina que tenían, me viene a la mente de estos pasajes. Utiliza términos militares
Pablo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que los soldados más eficaces siempre fueron los que ya se consideraban muertos, porque no tienen nada que perder. Un soldado que ya se considera muerto no va a ir con miedo a la batalla, no va a ir pensando en su autoconservación, va a ir pensando en la meta que le ha puesto a su general. Me gusta esta frase de la película de Gladiador, cuando el general empieza a pasar revista y habla con sus tropas, los anima y utiliza esta imagen de la que Pablo está hablando. Dice: si de pronto te encuentras cabalgando solo entre los campos de batalla, con el sol en tu rostro, no tengas temor, porque eres un elíseo y ya desde hace tiempo has muerto. ¿Saben qué es un elíseo? Un elíseo es el que habita en la morada de los dioses. Por eso en París hay una avenida que se llama los Campos Elíseos. Es el camino de los dioses. Y curiosamente Pablo utiliza esta misma imagen diciéndoles: ustedes ya están muertos. No han sido resucitados aún, pero tenemos la garantía. Y eso es lo que el bautismo hace de nosotros. Nos da una identificación con Cristo y con su muerte y con su resurrección futura. Me encanta esta imagen que utiliza ahí Pablo. Estos soldados romanos ya se consideraban muertos, por eso eran tan efectivos. Y también trabajaban juntos, trabajaban como una sola máquina, trabajaban unidos, uno protegía al otro. Y mucho de esto lo aprendieron de los soldados griegos. ¿Han oído de la falange de los griegos, de los espartanos? Porque el escudo que ellos utilizaban era para proteger al de al lado, no a sí mismo. Ese es el tipo de confianza que tenían estos soldados. Y aparte decían: ya estoy muerto, no tengo nada que perder. Y mi pregunta para nosotros, iglesia, es: ¿por qué no estamos siendo tan efectivos ya en nuestra cultura? Tal vez porque no creemos realmente que ya morimos. Nos da miedo. No queremos sacar el escudo y ponérselo al de al lado. El escudo para mí. No me vaya a caer aquí. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Tenemos otro tipo de vida, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Aquí Pablo utiliza una imagen legal. Cuando tú eras acusado de un crimen, había un acta que era la prueba de tu culpabilidad. Y Pablo dice: esa acta que tú tenías de culpabilidad, Jesús la tomó y la clavó en la cruz. Dice que nos era contraria, te acusaba esa acta de decretos, a ti te acusaba, pero Él la quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y potestades. Es decir, los poderes de este mundo ya no te están influyendo a ti. Ya no tienes tú por qué rendirle cuentas a nadie más en este mundo más que a Cristo. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente. Utiliza aquí otra vez imágenes que eran muy conocidas en el Imperio Romano. Cuando el emperador o un gran general regresaba de una batalla monumental, hacían un desfile por las calles de Roma y entraban con las tropas triunfalmente. Era un reconocimiento de triunfo. Y Pablo utiliza esta imagen y dice: ustedes ya tienen el triunfo porque la culpabilidad de nosotros ya fue clavada en la cruz. Qué maravilloso
pasaje, pero ¿saben qué? A veces vivimos como si no hubiéramos sido perdonados. Vivimos todavía con nuestra culpabilidad encima, como si Cristo no hubiera tomado esa acta y lo hubiera clavado. Necesitamos tomarla y decir: Señor, tú ya la tomaste, fuera de aquí. No rumiemos en eso. Rumiar, ¿no? Es algo asqueroso que hacen las vacas, pero es estar pensando y pensando en lo mismo. Esa es la idea, ¿no? No rumiemos en el pasado. Veamos, como dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. 2:16 dice: por tanto, aquí entramos a la parte del legalismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que otra parte del problema de los colosenses era el legalismo? Aquí empieza Pablo a hablar contra el legalismo y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y no voy a debatir este punto, pero los que dicen que la Navidad no se debe festejar, y los que dicen que sí se debe festejar, y que esto y lo otro, y casi se matan ahí en las redes sociales por esto. De veras, yo cada diciembre es un conflicto esto en redes sociales, y pasas y les pongo este mensaje y como que les entra por uno y sale por otro. Nadie los juzgue por comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive del vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, porque algunos ahí estaban adorando a ángeles y dándole otra vez la supremacía no a Cristo, sino a otras filosofías, incluso a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Quisiera poder pasar más tiempo en estos pasajes, porque son maravillosos. Esta idea de que la cabeza es Cristo y a través del cuerpo se nutre, uniéndose todas las coyunturas, los ligamentos. Aquí utiliza términos de anatomía para ustedes que son médicos y están en esa área. Y dice: a través de esto, de Cristo ser la cabeza y nutrir al cuerpo, dice, crece con el conocimiento que da Dios. Aquí habla otra vez en contra de esa gnosis, de que yo sé más que ustedes, porque Dios me revela a mí especialmente. No, dice, el conocimiento viene de Cristo, el verdadero conocimiento viene de Cristo. Así que dice Pablo, conclusión: si ustedes han muerto con Cristo, si ya están muertos a las cosas de este mundo, ¿por qué viven aún? ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Por qué siguen viviendo como si no hubieran muerto? ¿Por qué sigues con miedo a la hora de la batalla? A la hora de los cocolazos, como decimos en México. A la hora de los golpes. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Hay cosas que pueden sonar interesantes, pueden sonar como que a lo mejor es una filosofía interesante, pero es una religión humana. Dice, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Eso es el famoso ascetismo. A lastimarse uno mismo, trato severo al cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Interesante. Así que yo les preguntaba la vez pasada,
todo esto me lleva otra vez a preguntarme, ¿qué es lo que te rompe el corazón? ¿Qué es lo que más te importa en esta vida? ¿Qué es lo que más te importa en este mundo? Porque lo que más te importa en este mundo, lo que sea más importante para ti, lo que sea más grave que pienses que está pasando en este mundo, eso es ahí, es en donde vas a invertir todo lo que tienes, tu dinero, tu tiempo y tu talento. Hay gente que no tiene un proyecto eterno y se tienen que inventar uno acá. Por eso hay gente que funda sociedades donde salvemos a las ballenas, y dedican todo su dinero y todo su tiempo y todo su esfuerzo a salvar a las ballenas. Ahora, no me malentiendan, creo que como cristianos tenemos que ser buenos administradores de la naturaleza. Me encantan las ballenas, tengo un hermano que vive en Baja California y las he visto de cerca muchas veces. Me encantan las ballenas, pero mi cosmovisión cristiana me dice hay cosas aún más importantes que las ballenas. ¿Qué otra cosa? Hay muchas otras causas. ¿Qué ejemplos me pueden dar? ¿Ah? Claro, y el aborto, ¿qué es? Es decir, primero estoy yo, primero está mi carrera, mi comodidad, no estoy listo para ser papá o mamá. Y hemos hecho, la sociedad ha hecho del sexo un Dios al que estamos sacrificando a nuestros hijos. Ese es otro ejemplo. Si para ti lo más importante es tu comodidad, no te va a importar matar a un hijo. Así de fácil. Los filántropos, ¿no?, que quieren erradicar cierta enfermedad del mundo. Sí, claro, y está bien. A ver, todas estas cosas son buenas y deben preocuparnos e importarnos como cristianos. Pero hay cosas más importantes. Ahora, lo que sea más, fíjense la palabra que usa Pablo, lo que sea más preeminente en tu vida, ahí es donde vas a invertir tu vida. Lo que sea más preeminente para ti, ahí es donde va a estar tu corazón. El Shema. Y me gusta esta frase que utiliza este general en la película de Gladiador, y dice, cuando lo confrontan y le dicen, hey, ¿quién eres? Y por fin revela su identidad, dice, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¿Cuál era el propósito y lo más importante para este hombre? La venganza. Y a eso dedicó toda su vida hasta que lo obtuvo. Porque estaba decidido, y ¿saben qué? Se consideraba también muerto. No le importaba perder su vida. Ya se consideraba muerto. Queremos ser cristianos efectivos. Hoy, en esta sociedad, nos tenemos que considerar muertos y en espera de la resurrección. Y aquí me gustaría terminar, dice en Colosenses 2:20, enfatizando, si ustedes han muerto con Cristo a los principios y las normas de este mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran, ¿por qué siguen viviendo como si aún estuvieran en este mundo? Mis hermanos, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero estamos de paso. No somos de aquí. Jesús mismo lo dijo. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Quieres salvar tu vida? Necesitas perderla por Cristo. Necesitas considerarte muerto. Ahí es donde la iglesia va a brillar. Ahí es donde la iglesia va a comenzar
hacer cosas maravillosas en esta cultura de hoy. Así que me gustaría apropiarme las palabras de Máximos y poner mi nombre. ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿quién tiene el nombre más largo aquí? Sí, a ver, ¿cuál es tu nombre? No, tu nombre completo. Rosalba Torres López. No, ese está cortito. Hasta yo te guardo. ¿Saben cómo se llamaba Diego Rivera? El pintor. Fíjense su nombre: Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. ¿Cómo la ven? Agarró el calendario. Diego Rivera ahí. Así se llamaba. Pero ¿qué tal que le pongamos nombre a esto y decir, mi nombre es, y pon tu nombre ahí, mi nombre es Rosalba Torres, comandante de los ejércitos de Dios viviente, general de las legiones celestes, fiel servidor de su Hijo Jesucristo, sellado desde antes de la fundación del mundo y receptor de la vida eterna, y me comprometo a vivir por Él, para Él, proclamando el verdadero evangelio, aunque me cueste la vida o hasta que Él venga. ¿Qué tal si todos viviéramos así, con la pasión de Máximos? ¿Qué tal si todos nos consideráramos muertos y viviéramos con esa convicción? ¿Saben qué? Yo creo que se puede. Y cuando empecemos a vivir muertos a este mundo, vamos a verdaderamente empezar a vivir la eternidad que nos promete Cristo. Déjenme repetir eso. Cuando realmente vivamos como muertos para este mundo, vamos a empezar a vivir realmente la eternidad que nos da Cristo.